Nuevo informe de la Guardia Civil que agrava aún más el escándalo de sobornos del Barça a Negreira y por tanto los amaños del fútbol español. No fue desde 2001 hasta 2018. Fue como mínimo desde el 92 hasta el 2023. Más de 30 años de corrupción sistémica en el fútbol español. ¿Recordáis las ligas de Tenerife, no? Vamos a hacer un breve recopilatorio. Blanco sobre negro, blanco sobre negro, blanco sobre negro. Según concluye la Guardia Civil, la mujer de Negreira tiene ingresos de origen desconocido desde al menos 1992. Aquel año le robaron al Madrid la primera de las dos ligas de Tenerife, que llegaba líder a la isla. Ya antes del partido intentaron comprar a Luis Milla para que este se metiera un gol en propia o hiciera un penalti, como acabó denunciando públicamente él mismo. También hubo maletines para primar a un Tenerife que no se jugaba nada en esa jornada. Algunos de los que estaban hablaron de hasta 21 millones de pesetas. Pero lo gordo vino en el partido, con un gol anulado a Milla por García de Loza, por un fuera de juego absolutamente inventado que señaló el linier Evaristo Puentes Leira, que curiosamente designa actualmente a los árbitros que pitan en Liga, junto con Medina Cantalejo y Dauden Ibáñez. El gol de Milla era el 1-3 para el Madrid y por lo tanto el título de Liga asegurado, pero no subió al marcador. Después García de Loza expulsó a Villarroya y el Madrid acabó perdiendo el partido. Y aquella, señores, fue la última temporada de Negreira con silbato. ¿Por qué creéis que cobró ese dinero que hoy sabemos que entró a la cuenta de su mujer justo ese año? ¿No sería él quien hizo el encargo a García de Loza y Puentes Leira? Pensadlo un poquito. Al año siguiente, ya con Negreira en el CTA, se repitió el mismo atraco y en el mismo escenario. Esta vez el ejecutor fue Gracia Redondo, que dejó de pitar hasta 3 penaltis claros a favor del Madrid y expulsó a Zamorano. Este árbitro, Gracia Redondo, también siguió ganándose la vida a costa de la federación una vez retirado. Montó una empresa de carpas que alquilaba en eventos como mundiales o Eurocopas para la delegación española. ¿Pintaba ya algo Negreira? Eso pensaba ya Ramón Mendoza, que solo un año más tarde denunciaba públicamente la corrupción deportiva señalando directamente a Negreira. Lo que está haciendo Enríquez Negreira crea gran preocupación a miles de personas, dijo textualmente Mendoza. ¿A dónde queremos ir a parar con esto? Esto no es una cosa que ocurrió puntualmente. No son unos pocos años, que ya sería gravísimo. Estamos hablando de décadas. Ya se sabe que va como mínimo desde el 92 hasta el 2023. O sea, hasta que ya era público y ya no era sostenible seguir haciéndolo y pues seguramente entonces dijeron vamos a cortarnos y dejemos de pagar para ver si cuela y nos salvamos de un descenso y de las posibles consecuencias penales que pueda tener. Pero ya no estamos hablando ni siquiera de las consecuencias penales. Yo estoy completamente seguro de que España, como país de chichinabo en el sentido de las sanciones deportivas, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque además quien gobierna aquí tiene mucho que ocultar y tiene, digamos, una afinidad hacia los que manejan el independentismo catalán, que no son sino el Barça y sus secuaces, pues TV3 y demás medios corruptos. Entonces, al final, es muy difícil que el propio gobierno se eche piedras contra su propio tejado y vaya a favorecer una investigación y sobre todo unas sanciones hacia una entidad, una institución como el Barça, que es la que sostiene en gran parte pues todo ese entramado criminal que hace que el gobierno se sustente sobre esos votos independentistas para poder gobernar. Básicamente va de eso la historia. Con otro gobierno no sé si podría suceder, pero desde luego con este parece prácticamente inviable, teniendo en cuenta que además la separación de poderes está un poco en entredicho últimamente. Entonces, ¿yo creo que al Barça le va a pasar algo? Absolutamente nada. Nada de nada, aunque se haya demostrado ya lo grave que es esto. Esto no va desde el 2001, como nos intentaron hacer creer, que ya sería, pues simplemente, el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte, sino que va desde el 92 como mínimo, desde Núñez. Como las famosas ligas de Tenerife del 92 y del 93 ya teníamos claro que eran un robo auténtico, pues ahora ya se pueden claramente vincular a esta trama de corrupción de los pagos a Negreira. Entonces, ¿qué es lo que a mí me mosquea más de todo esto? Que yo, por ejemplo, pues por una cuestión de edad, yo no he vivido nunca el fútbol español limpio. Si existió alguna vez. Yo no sé lo que es eso. O sea, yo nunca he visto un partido de Liga o un partido de Copa del Rey no contaminado, no amañado. Nunca.
Y mucha gente como yo, más joven, tampoco sabe lo que es eso. Y los más mayores, pues algunos por desgracia ya no están aquí y se fueron, murieron sin saber realmente lo que estaba pasando. Yo no me quiero aquí poner ahora dramático y sentimentaloide. No me interesa a mí tampoco ese tipo de vídeo. No estoy intentando apelar a eso ahora mismo. Pero sí quiero que veáis lo importante que es que pues las ilusiones de mucha gente, las vivencias, sus recuerdos, están contaminados. Son mentira. Entonces, ¿por qué no voy a decirlo? Sí, señor, hay gente que murió sin saber que lo que vivió en gran parte fue mentira. Gente, pues, seguramente, en este caso, favorecida, como son los del Barça, la gente que fuera del Barça y se fuera de este mundo sin saber que sus recuerdos felices de esas últimas décadas eran mentira, pues bueno, en este caso muy bien. Pero para todos los demás, ¿qué? ¿Qué pasa? El resto de aficiones, que principalmente la del Madrid, que por supuesto es la principal perjudicada. ¿Qué pasa con todos esos madridistas que durante estos últimos, como mínimo 31 años, han estado viviendo una farsa? Una auténtica mentira. Y por suerte el Madrid se ha ido sobreponiendo y ha conseguido ganar incluso aún más que el Barça, pese a tener a todo ese entramado criminal en contra. Pero... ¿y la gente del Atlético de Madrid? ¿La gente del Atlético de Bilbao? ¿La del Sevilla? ¿La del Valencia? ¿La del Villarreal? ¿La del Betis? ¿La de todos los equipos que han salido perjudicados alguna que otra vez, ya sea en la disputa de títulos con el Barça, pero no solo eso, sino también cuando aspiraban a entrar a puestos de Champions o de competición europea simplemente? Eso puede ser un mundo para algunos equipos. O los que incluso simplemente aspiraban a la permanencia, que la permanencia a veces es casi sinónimo de la supervivencia para muchos equipos, y no la pudieron conseguir a lo mejor por 1, 2, 3 puntos que se los dejaron en partidos amañados contra el Barça. Estamos hablando de que todos los equipos de España, todos los que se han enfrentado al Barça en las últimas 3 décadas, más incluso, han sufrido esta corrupción, estos amaños, estas trampas. Los sobornos del Barça a Negreira no son una pataleta de los madridistas que queremos que al Barça le vaya mal. No tiene nada que ver con eso. Por supuesto que a los madridistas el Barça no nos cae bien. Y esto seguramente sucedería también, en menor medida, si no hubieran amañado las competiciones. Pero eso es aparte. Nosotros ya no estamos hablando de, desde el madridismo, querer que al Barça le vaya mal. Estamos hablando de que en el fútbol español no hay justicia. Y no la ha habido, yo no la recuerdo, porque yo por una cuestión de edad, como digo, nunca he vivido partidos españoles, de la Liga Española, del fútbol español, sin amañar. Yo no los he visto. Entonces, estamos hablando de algo tan grave como que cualquier recuerdo futbolístico que yo pueda tener de fútbol español es mentira. Es mentira. A ver quién se cree ahora la Copa del Rey o la Liga Española. A ver quién pone ahora con ilusión la tele cuando vuelve a empezar la nueva temporada. Bueno, yo ya la había perdido, esa ilusión. No voy a decir ni siquiera desde que salió a la luz lo de Negreira. Es que yo la perdí mucho antes. O sea, yo cuando ya era tan evidente la corrupción, cuando los robos sistemáticos cada semana eran una cosa perfectamente obvia, aún sin saber la justificación que había detrás, aún sin ver esos pagos, a mí no me hacía falta. Yo ya tenía claro que todo era una farsa. Pero hay mucha gente ingenua, hay mucha gente incluso que se pasa de buena y llega a ser, entre comillas, tonta. Y dice, bueno, pues si yo, que soy del Madrid, siento que me están robando, a lo mejor es por eso, porque soy del Madrid, y si veo que al Barça le favorecen, pues igual es porque el Barça no me cae bien. Y hay gente que realmente creyó esto, creyó que eran cosas pues subjetivas suyas, y que todo esto desde el 92 hasta el 2023 pues era una percepción subjetiva, igual que hay gente del Barça que piensa que a ellos les perjudican, o de la Almería, me da igual el equipo. Bueno, pues toda esta gente, este mogollón, estos millones de personas que hasta hace poco, pues a lo mejor aún creían en el fútbol español, es que ahora ya es insostenible. ¿Quién ahora en su sano juicio va a poner un partido de la Liga Española y va a decir, venga, vamos a ver cómo el Madrid se enfrenta al Betis, al que sea, me da igual? Este entramado de corrupción no va solo de favorecer al Barça, va de perjudicar a los rivales directos del Barça. Y el más directo todo el mundo sabe cuál es. No lo estoy diciendo yo por ser madridista. Nadie en su sano juicio diría que el rival directo del Barça es otro que el Madrid. Entonces, evidentemente, para beneficiar al Barça, una de las formas más claras es perjudicar al Real Madrid.
Nosotros, los madridistas, somos los que más hemos sufrido esto, pero insisto, todos los demás también tienen mucho que decir. Y yo no entiendo por qué la gente está callada, no entiendo por qué no salen a las calles y sobre todo en los medios de comunicación, no se crea un poco más de caldo de cultivo para que la gente reaccione. Bueno, en realidad lo de los medios de comunicación sí lo entiendo un poco, estos están más que metidos en el ajo. Solo hace falta ver las portadas de hoy. Ayer, lunes, salió que la mujer de Negreira había cobrado 3 millones. 3 millones de euros, cuando ella tenía un sueldo de 1.600, 1.700. Ya me dirás tú cómo ahorras 3 millones así. Había cobrado 3 millones desde el 92 hasta el 2023 injustificados. Esto es una conclusión de la Guardia Civil, ¿vale? Esto no lo dice El Mundo, es El Mundo quien lo destapa, pero la Guardia Civil es quien lo ha concluido. El Mundo ha tenido acceso a esos informes, ¿vale? Porque hay gente que dice que es que El Mundo está, pues, muy posicionado en contra del Barça. No, es que El Mundo solo es el mensajero. Dicen lo que ha pasado porque la Guardia Civil así lo ha concluido, ¿vale? Esto salió ayer lunes y hoy martes las portadas de los diarios deportivos españoles, ya no te digo internacionales. Coño, los españoles, los de aquí, acaba de suceder esto aquí. La Guardia Civil española acaba de decir esto y tú, como director de un gran medio deportivo español, ¿no lo pones ni en portada? Ya no te digo que lo pongas, debería ser así, a doble página. Una portada de estas en panorámica con letras grandes negras de, pues lo que voy a hacer yo en la miniatura, pues 30 años, 31, de amaños del Barça, 31 años de farsa, de fútbol roto, corrupto, podrido, comprado, que ya no se lo cree nadie, de recuerdos robados, de mentiras, de vivencias que no eran reales, de gente que hasta el día de hoy aún no ha visto, como yo, que ya estoy mayorcito, ni un solo partido limpio en el fútbol español, de gente que murió y no supo jamás que todos esos últimos recuerdos de su vida eran mentira, ¿vale? De gente que sufrió y sufrió por una farsa, de gente que se gastó un montón de dinero en ir a ver a su equipo o en apoyarles o en viajar y no pudo nunca saber que todo eso fue tirado a la basura porque estaba siendo una víctima de una estafa. Eso ya no lo van a saber nunca. Toda esa gente que murió nunca se enterarán ya de que aquello fue mentira. Me diréis, esto es uno de los problemas más pequeños que puede pasarte, que el fútbol sea mentira. Bueno, pues no es de las cosas más importantes. Bueno, hay gente que sí, hay gente que le da mucha importancia al fútbol y que incluso su vida gira en torno a él y es su pasión número uno. Hay gente que lo pone a la altura de su familia casi y sinceramente, ¿por qué no? Hay gente que tiene una pasión indescriptible por la música, otros por practicar algún tipo de deporte. Bueno, ¿por qué no por ver el fútbol? No me parece que sea tan extraño. Hay gente que el fútbol lo lleva a flor de piel y para toda esta gente que lo vive así y ha sufrido esta estafa, esto es injusto. Esto no se puede ya compensar de ninguna forma. Y realmente acabo de empezar el vídeo con lo de 1992 porque es la novedad, que ya no es desde 2001, es desde el 92, aunque muchos ya lo teníamos bastante claro. Pero es que luego vino lo que vino. Después vino toda la etapa asquerosa esta sobre todo de UNICEF con Senes Erzik en la UEFA para ganar Champions ilegítimas. Lo de la etapa de Guardiola, que fue la peor, porque fue en la que Laporta cuadruplicó el sueldo a Negreira. Todo esto es probablemente lo más grave que le ha pasado nunca, no al fútbol, sino al deporte mundial. Y lo que estamos viendo es una absoluta inacción por parte de los componentes del mundo del fútbol y de cada uno de los personajes que lo componen. En este caso, yo creo que por lo menos el Madrid se ha personado en la causa contra el Barça y quizás el Athletic de Bilbao ha mostrado un poquito de indignación, o el Sevilla también de forma puntual, pero me parece que esto no puede ser así, es insostenible. O sea, o se reúnen ya todos y dicen no jugamos, vamos a dejar esto ya, esto es una farsa y no queremos ser partícipes, o sinceramente todos son cómplices. Cuando alguien ya pasa por el aro de esta forma, pues está aceptando que si va a tu casa el Barça y te roba, te tienes que callar. Y yo voy a ser el primero que lo celebre, porque para mí un club que no es capaz de denunciar toda esta corrupción se merece que le pase lo peor. Y las aficiones igual, las aficiones que no despierten cuando está todo ya tan cantado, aunque los medios te intenten engañar. Tú tienes que ser inteligente y darte cuenta de lo que está pasando.
La afición que no despierte a día de hoy todavía, esa afición no se merece nada. Lo siento mucho. O sea, el Barça no puede ser que nos engañe a todos así, simplemente pagando a los árbitros, a los medios de comunicación o teniendo controladitas y sujetadas a las instituciones. No puede ser. No puede ser que solo una institución como el Barça sea capaz de todo eso. Nosotros también tenemos que poner un poquito de aquí. Tenemos que espabilar y tenemos que decir, oye, ya está bien, no me creo nada y vamos a poner las cosas en su sitio. Entonces el Barça ya absolutamente es el mayor culpable de todo esto, pero ya trasciende de ahí. Ya no es solo esto. Estamos hablando de que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y esto es muy grave. Ha sido muy grave lo que ha sucedido durante todos estos últimos años. Seguramente aún sigue sucediendo. Y pensar que toda aquella gente que desde el año 92, desde las ligas robadas de Tenerife, ha ido viviendo todo esto, se lo ha ido tragando con patatas. No ha caído en la cuenta de que eran robos, de que eran amaños producidos por los sobornos sistemáticos del Barça al CTA. Y toda esta gente que a día de hoy aún sigue sin despertar, a mí me da mucha pena porque es que yo he tenido casos también, he tenido casos en los que ha habido momentos que he dicho, pero cuando hablaba con alguien cercano, pero tú eres madridista, de verdad, he pensado, tú eres madridista, tú me estás diciendo esto en serio, que a los grandes, esa famosa frase de, no, es que a los grandes les benefician. Pero estamos hablando de lo mismo. Tú ves semana tras semana los partidos que veo yo. Eso hasta hace año y medio. A partir de febrero de 2023, ya directamente no es que una persona por creer en el estamento arbitral sea demasiado buena. Es que ya a partir de ahí eres tonto. A partir de ahí tú ya, si sigues creyendo, tienes un problema mental. Porque ya se ha demostrado corrupto todo. Por mucho que Tebas salga a decir que está prescrito, que el Barça diga que aquel dinero era para informes, ya está todo demostrado. El informe de la Guardia Civil lo dice. Informes fantasma. El Barça pagaba por informes falsos. Mira, yo ya no voy a alargar más esto. Quien a día de hoy todavía siga creyendo en el estamento arbitral en el fútbol español, por mí se puede ir a esparragar. No tiene ningún respeto por mi parte. O sea, no me merece nada. No sois nadie para mí. Si creéis todavía realmente en el fútbol español, para mí sois personas inferiores intelectualmente a mí. Y yo no voy a aceptar ningún tipo de debate con vosotros. No tengo intención ni de ponerme a demostrar nada, ni a discutirlo. ¿Queréis seguir creyendo en esto? Disfrutadlo, sed felices y en parte os voy a envidiar. Porque yo no soy capaz. Yo no puedo poner un partido y decir voy a disfrutar de lo que voy a ver, del espectáculo. Porque no es fútbol. No es fútbol, es teatro, es una farsa. Para todos los demás, para los que sí estéis dispuestos a pensar, a poner esto en marcha y a decir vamos a actuar ya, yo os animo a que seáis activos, sobre todo en redes, porque hoy en día el mundo se mueve mucho así, por las redes, y no calléis nunca. No dejéis que el tiempo apague esa sensación de haber sido robados. Lo habéis sido. Tenéis que ser conscientes de que todos esos años os han estafado. E incluso económicamente, porque quien haya hecho algún tipo de viaje, comprado alguna entrada o incluso apostado en quinielas, etc., ha sido estafado. Así que tenéis derecho a reclamar lo que es vuestro y a pedir, por lo menos, un reconocimiento de que todo aquello fue una estafa. Y el Barça, que debería ser disuelto como entidad deportiva, como mínimo descendido y desposeído de todos sus títulos, no lo va a ser. No lo va a ser, perder toda esperanza. Esto está más que corrupto. El juez puede investigar todo lo que quiera, pero no va a llegar a nada. Lo mínimo, a lo mejor como puede que suceda, es una sanción económica a los expresidentes que estén involucrados o al Barça como entidad y ya está. No pasará nada de nada. Y los clubes, a callar. Así que por favor vosotros, espabilad, hablad de esto. No dejéis que se apague la llama, no dejéis que se deje de hablar. Los medios deportivos van a hacer lo posible para que no se hable más. Ya lo veis, la portada del Marca. Como si una victoria intrascendente en unos Juegos Olímpicos de la selección sub-23 ante Marruecos tuviera algún tipo de importancia respecto al mayor escándalo de la historia del deporte mundial en tema de amaños. No lo hagáis. No dejéis que ellos os contaminen y os hagan creer que no está pasando nada. Todo esto es muy grave. El fútbol español está absolutamente en entredicho. Así que aireadlo y, yo qué sé,
creaos vuestro canal de YouTube o haced una plataforma en redes para quejaros, o simplemente poned vuestro granito de arena tuiteando aquello que consideréis oportuno respecto a este tema. Hagamos que la gente lo oiga, y sobre todo fuera de España, que parece que lo que no se dice desde España, fuera de España, no se va a oír. Entonces digámoslo desde aquí. Digámoslo desde aquí para ver si el resto de países del mundo se enteran y saben lo que está pasando aquí realmente, para que, por lo menos desde fuera, se hable de ello y se haga justicia en parte, reconociendo lo que ha ido sucediendo durante todos estos últimos años y deslegitimando absolutamente al Barça, que es la mayor mentira del deporte mundial. Y como último alegato, desde aquí digo que voy a apoyar esa nueva propuesta, esa nueva iniciativa que he visto en redes, creo que propulsada por Pol Tenorio, no sé si fue él el que la inició, pero yo me adhiero a ello, de que el clásico no es el Madrid-Barça. No puede ser. El Real Madrid Fútbol Club Barcelona no puede ser llamado el clásico. Eso nos mancharía de alguna forma indirectamente a nosotros. El clásico del fútbol español es el Real Madrid Athletic de Bilbao. Dos grandes clubes que se han mantenido toda su historia en la primera división española sin necesidad de sobornar al comité técnico de árbitros ni de amañar ningún partido ni competición, mucho menos durante más de 3 décadas, como ha hecho el Barça. Ese equipo no merece ningún respeto por parte de ningún otro equipo de la Liga Española. Un saludo, madridistas, a la Madrid y nada más.